Dios les bendiga a todos, esperando que se encuentren bien en sus respectivos hogares. Hoy es un día donde, como acostumbramos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Para lo cual vamos a clamar al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para comprender las Escrituras. Amado Padre Celestial, me presento a ti, reconociendo que de ti proviene la sabiduría, la gracia, el entendimiento, la inteligencia, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra en esta hora. Esta palabra de enseñanza y estudio bíblico. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de sacerdotes, de levitas. La Escritura está llena de ejemplos para nuestras vidas. Hemos estado hablando por muchas semanas desde el Antiguo Testamento, aplicando las verdades bíblicas del Nuevo Testamento, que luego aprendemos son para nosotros. Nada está escrito en la Biblia por casualidad. Dios diseñó un plan y en cada historia, en cada objeto incluso, hay doctrinas para nosotros, hay enseñanzas e instrucciones para nuestras vidas. Instrucciones de cómo vivir, de cómo agradarle, de cómo peregrinar en nuestra vida. Así es que hablaremos cosas que ya hemos dicho, algunas las vamos a repetir, otras vamos a ampliarlas. Y lo primero que vamos a decir es que sacerdotes y levitas no son la misma cosa. Eran de una misma familia, pero tenían oficios diferentes. En Génesis capítulo 29 y verso 34 tenemos la descripción del origen de los levitas. Génesis 29:34 dice las Escrituras: y concibió otra vez. Hablamos de Lea, la esposa de Jacob. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví fue el tercer hijo de Lea. Y el significado del nombre está aquí incluido cuando ella dice: otra vez se unirá mi marido conmigo. Leví significa unión. Así es que cuando ella estaba celebrando que mi marido se unirá conmigo, ese fue el nombre que le dio a su hijo, Leví. Es el tercer hijo del patriarca Jacob y de Lea. Y ya de entrada, ese nombre Leví, unión a, ya nos va a profetizar acerca de lo que es la vida en Cristo. ¿Qué es la vida en Cristo? Cuando hablamos de que somos cristianos, hablamos de que el cristiano es aquella persona que está en la vid. San Juan capítulo 15, Jesús nos habla de que somos parte de la vid y Él es la vid. Y cuando usted lee todo el Nuevo Testamento y las epístolas del apóstol Pablo, usa un término de que estamos en Cristo. Es decir, somos uno en Cristo. Cuando habla de la iglesia, él habla de que la iglesia está unida. Cristo es la cabeza y Cristo es el todo en todos. Así es que el concepto de unión ya estaba prefigurado en el nombre Leví, los levitas. Ahora bien, de los levitas vinieron 2 hombres importantísimos en el Antiguo Testamento. Por supuesto, Moisés y Aarón, su hermano. Y en Éxodo capítulo 4 y versículo 14, la Biblia nos enseña cómo Dios le empezó a dar un oficio, un servicio, un trabajo de servicio a Aarón. En Éxodo capítulo 4, cuando Dios se le revela en la zarza ardiente a Moisés, y Moisés pone muchas excusas para no hacer lo que Dios le está diciendo. Y una de sus excusas es que él no sabe hablar bien.
En el verso 14 la Biblia dice, en Éxodo 4, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Así que cuando Moisés regresó a Egipto, le encontraría su hermano Aarón, levita como él, de la tribu de Leví. Y dice la Biblia, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Uno lee la historia de la liberación de Egipto y piensa en Moisés. Usted quizás piensa en Moisés hablándole a la nación. En verdad, él no hablaba. Él escuchaba la voz de Dios. Él le decía a Aarón de qué se trataba, lo que Dios quería. Y Aarón era quien le hablaba al pueblo. De hecho, en Éxodo 7, 1 y 2 lo explica más claramente cuando dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Así es que Aarón era el profeta de Moisés. Moisés representaba Dios para Faraón. Yo te he constituido Dios para Faraón, dice Éxodo 7:1. No que Moisés era Dios, sino que Dios lo constituyó como un Dios para Faraón. Así es que en esta relación tan interesante, el profeta hablaba, pero no era Moisés el profeta. El profeta era Aarón, y era un profeta de Moisés. En este caso, de la relación de Moisés, Aarón y el faraón. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo estuvo Aarón hablando en lugar de Moisés. No sabemos a ciencia cierta si luego de la liberación de Israel, y luego que entran al desierto, luego que pasan los años, no sabemos si seguía esa relación en la cual Moisés recibía de parte de Dios revelación y Aarón hablaba. Es muy posible que siempre haya sido así, o no. Pero lo importante es que en este momento, cuando Dios escoge a Aarón, ya le estaba dando, repito, un ministerio de servicio. Vamos a seguir leyendo qué ocurre ahora con los levitas. Hay que decir que todos los levitas fueron escogidos por Dios para el servicio del tabernáculo, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente los levitas de la familia de Aarón le perteneció el sacerdocio para siempre. Quiere decir que el hecho de que alguien fuera levita no le daba la calidad para ser sacerdote. Tenía que ser levita, pero tenía que ser de la familia de Aarón. Es importante que veamos la diferencia. Todos eran de Leví, que significa unión, pero unos de la familia de Aarón, dentro de la tribu de Leví, y otros simplemente eran de la tribu de Leví. En Éxodo 32, en una historia que hemos hablado, esa historia de cuando Moisés sube al monte. Y cuando él sube al monte Sinaí a recibir la ley, sabemos que tardó 40 días y que el pueblo se entregó a la idolatría. La historia la hemos visto muchas veces. Como Aarón, influenciado por el pueblo temeroso, hace un ídolo. Y cuando Moisés baja del monte, nos acordamos cómo rompe las tablas de la ley. Pero vamos a leer algunas cosas que allí ocurrieron que son importantes.
y nos hablan del carácter, del corazón de los levitas. En Éxodo capítulo 32, 25, dice la Biblia, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza ante sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Noten que él hace una invitación en voz alta y todos le escuchan, pero los hijos de Leví, todos los hijos de Leví, los levitas, esa descendencia de Lea, se junta a Moisés, demostrando que estaban de parte de Dios, demostrando que estaban con Moisés y estaban con Dios. Y él les dijo, Éxodo 32, 27, Moisés le dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. De todos aquellos que estaban pecando, Dios es un Dios que no va a tener por culpable al inocente. Moisés envía a los levitas a ejecutar una orden de juicio contra el pecado. Pero interesante es que en esa orden habla de matar a su hermano, al amigo, al pariente. Quiere decir que era una orden fuerte. Habían sentimientos familiares. No es lo mismo usted combatir a un enemigo que combatir contra un familiar, y mucho peor, quitarle la vida a un familiar. En aquel tiempo era la forma en que Dios juzgaba a los pecadores y juzgaba a los desobedientes. Pero dice la Biblia en el verso 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Era muy posible que cuando dice que los levitas se juntaron, quizás es una frase para decir que la mayoría de los levitas se juntaron, pero quizás algunos no se juntaron. Y esos que no se juntaron son los que, dice las Escrituras, se han consagrado en su hijo y en su hermano. Quiere decir que la lealtad a Dios estuvo por encima a toda relación familiar. Quiere decir que su pasión por la obediencia fue mucho mayor que su sentimiento o pasión por la familiaridad. Ellos demostraron que no había nada más importante para ellos que la obediencia a Dios. Y en ese sentido se consagraron a Dios. Y por esa lealtad fueron designados para ejercer las funciones sacerdotales debido a esa lealtad extraordinaria hacia Dios. En Deuteronomio capítulo 33, cuando Moisés se está despidiendo, una oración final antes de que fuese tomado por Dios. En capítulo 33 y versículo 8, cuando ora por Leví, dice, para Leví dijo, tu Tumín y Turín sean para el varón piadoso a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, quien no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ese texto nos explica con suma claridad ese instante donde ellos ejecutaron obedientemente lo que Moisés le dijo y no reconocieron a sus hermanos que le habían dado la espalda a Dios, incluso a sus hijos que le habían dado la espalda a Dios,
pero ellos guardaron el pacto y la palabra que Moisés le dieron para obedecer. La recompensa, verso 10, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esa pasión, esa entrega, esa decisión de poner a Dios sobre todas las cosas, fue premiada por Dios. Razón por la cual Dios les eligió para el sacerdocio. Razón por la cual Dios les entregó el incienso, que es tipo de oración, y el holocausto sobre el altar. Cuando el Señor Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, nuestro Salvador, y cuando había mucha gente que quería seguirle, Jesús le dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y en ese instante Jesús estaba describiendo el corazón de los levitas. Los levitas, en el momento en que Moisés le dijo, ejecuten, estaban demostrando que no estaban poniendo ni al padre ni a la madre por encima de la obediencia a Dios. A Jesús dice ahora: el que me quiere seguir y aquel que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Luego dice Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Otra forma en que el Evangelio de San Lucas, capítulo 14:26, nos los enseña de esta manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, aquellas personas que no tienen la decisión de amar a Dios sobre toda relación, no puede ser mi discípulo. Y en esto tengo que decir que Jesús no está buscando creyentes ni simpatizantes. Jesús está buscando discípulos. Discípulos. Los discípulos son aquellas personas que no solo creen en Jesús, sino están dispuestos a amarle sobre todas las cosas y, como dicen las Escrituras, amarle sobre toda relación. Quiere decir que hay momentos en que la obediencia va a estar en competencia con alguno o con alguien que amas tanto, pero tienes que elegir entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres. Tienes que decidir entre amar a Dios por encima de tu familia. Y Dios es un Dios de amor. Y amamos a nuestra familia, y amamos a nuestro padre, y amamos a nuestros hijos, y amamos a nuestros hermanos. Pero cuando se interpone la verdad, en ese instante tenemos que honrar a Dios más que a cualquier relación. Es lo que la Biblia nos enseña. Los levitas tenían responsabilidades diferentes a los sacerdotes. Y hay que decir que los levitas son tipos. Son un tipo de nosotros los cristianos. Porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y veremos cómo los levitas se parecen tanto a lo que hacemos cuando estamos en Cristo. Pero permítanme leer un episodio que mostró poco celo de dos levitas, sacerdotes. Como dijimos, solo Aarón, quien era levita, y sus hijos, Dios les entregó el sacerdocio. Solamente ellos. El resto de los levitas estaban para ayudar en todas las tareas que no incluyeran sacrificios en el altar, o entrar al lugar santísimo, o tocar las cosas santas y consagradas. Era mobiliario, también era adoración, cargar la tienda del tabernáculo, ayudar a mover las ofrendas de un lugar a otro. Pero el sacerdote recibía, y el sacerdote era el que ponía en el altar y entraba al lugar santo. Los levitas no entraban al lugar santo.
eran parte del sacerdocio, repito, pero no en el círculo íntimo de la familia de Aarón para ministrar o servir de esa manera. Levítico 10:1 habla de dos de los hijos de Aarón. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué ocurre? Estos sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecieron algo diferente. La Biblia simplemente dice que fue algo que Dios nunca le mandó. Pudiéramos pensar que la forma en que hicieron el incienso no fue la correcta, o simplemente hicieron algo que Dios no les dijo que hicieran. Es bueno que entendamos que cuando Dios da instrucciones, no está interesado en que nosotros tratemos de añadir a lo que Él ha dicho. La Biblia dice en Proverbios, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No estamos llamados a decir lo que Dios no ha dicho, ni estamos llamados a sumarle a lo que Dios ha establecido. Ya aprendimos en el Antiguo Testamento cuando Moisés pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida por hablar cosas que Dios no le dijo que hablara. Cuando debió hablarle a la roca, golpea a la roca y representa a Dios mal y habla lo que no tiene que decir. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, la Biblia dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y aquí hablamos de aquellos que enseñan las Escrituras, hablamos también de los ministros. No podemos enseñar lo que Dios nos ha enseñado. De ahí el cuidado por la sana doctrina, que no es otra cosa que enseñar las Escrituras. De ahí el cuidado de escudriñar y tener la diligencia de expresar en forma clara lo que Dios nos enseña. No es tan difícil, está escrito. Cualquier persona que añade a las Escrituras, cualquier persona que viva un evangelio diferente al que se ha predicado y que está en las Escrituras, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Cuando traen un evangelio diferente. Así es que esto es muy serio. Los maestros de las Escrituras tenemos que estar seguros en lo que decimos, que esté basado en las Escrituras. Y cuando no sabemos, pues no sabemos. Pero lo que sabemos, todos debemos seguir la misma regla, dice las Escrituras. Y cuando estos hombres ofrecen fuego extraño, la Biblia dice, versículo 2 de Levítico, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. No servirle a Dios adecuadamente. Cuando somos llamados por Dios, tenemos la responsabilidad de representar a Dios correctamente. Cuando Jesús nos salva de nuestros pecados, como creyentes, tenemos la responsabilidad de andar como hijos de luz, dice las Escrituras. Como luminarias en el mundo. Como olor de vida. Quiere decir que no proclamamos el Evangelio, sino que además lo vivimos. Es nuestra vida quien habla de la verdad de Cristo. No es, repito, lo que decimos tanto, sino que nuestros hechos son más poderosos que nuestras palabras. Porque el mundo no cristiano mira a los creyentes y cualquier error que cometemos, lo agranda y nos acusa. Dios nos llama a ser entonces
perfecto como nuestro Padre que está en los cielos. Es un reto guardarnos para Dios. Es un reto guardar nuestros labios. Es un reto guardar nuestra conducta. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Los levitas fueron dados a Dios para el servicio de Aarón. Y Aarón le fue dado al pueblo para el servicio del sacerdocio. Ahora, Dios le dijo algo muy importante a los levitas y a Aarón. Y era que mientras Dios les entregó a todas las tribus de Israel herencia y terrenos y riquezas donde extenderse, Dios no le dio nada de herencia a los levitas, ni nada de herencia a los sacerdotes. Dice en Números 18:20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ningún levita, ningún sacerdote tendría en lo absoluto herencia. No tendrían nada en la tierra. Y aquí hay una enseñanza obviamente espiritual muy profunda. Y es que ellos como sacerdotes que tipifican lo que seríamos nosotros en Cristo, teníamos que aprender que nada de lo que está en la tierra permanece. Que como dicen las Escrituras, con claridad, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan. Lo que Dios quería decirnos a nosotros como sacerdotes ahora de Jesús, es que toda nuestra herencia está en los cielos. El salmista decía, Jehová es la porción de mi herencia, es mi parte, es mi heredad. Nosotros como cristianos tenemos que aprender que en esta vida somos peregrinos. Y Jesús lo dijo con claridad, tu tesoro está en los cielos, haz tesoro en los cielos. El apóstol Pablo dijo con claridad, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero más que te esfuerces, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Por más que te organices, la vida no es para siempre. Por más que planifiques lo que harás mañana o pasado mañana, cada día traerá su propio afán. Solo Dios. Solo Dios. Así es que, amado hermano, aprende que como un siervo de Dios, como alguien escogido para servirle a Dios, como alguien escogido para ser un discípulo de Cristo, como alguien escogido para ser sacerdote sobre la faz de la tierra, representamos al Señor Jesucristo. Él es nuestra herencia, Él es nuestro sostén y en Él debemos esperar. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias por este compartir de las Escrituras, Padre Celestial. Te pido que bendigas a cada oyente, que fortalezca su fe a través de esta tu palabra, ancla de nuestra fe. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.